Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos una vez más a una transmisión, hermanos, en esta hora. Les voy a pedir a quienes puedan hacerlo que estén de pie. Vamos a elevar a Dios una oración para pedirle a Dios su bendición por esta enseñanza de la palabra de Dios que vamos a considerar. Oramos a Dios. Padre Celestial, en el nombre maravilloso y poderoso de tu Hijo amado Jesús, delante de ti, Señor, estamos en esta hermosa hora, dándote muchas gracias, Dios mío, porque nos das la bendición y la oportunidad, Padre Celestial, de poder acercarnos ante tu presencia para rogarte y suplicarte en esta hora, Señor. Tengas a bien, Dios mío, bendecir esta enseñanza. Derrama de tu gracia, de tu presencia, de tu poder. Toma, Señor, mi vida en tus manos y todos los que, Señor, han de escuchar y ver esta transmisión, Padre Celestial, que sea de bendición para sus vidas, pues tú mejor que nada, Señor, conoces nuestra vida, conoces nuestra necesidad que tenemos de ti. Ten a bien bendecir todo lo que se ha de llevar a cabo y así tu nombre sea altamente glorificado. Creo, Dios, que nos escuchas. Te damos gracias en el sublime nombre de Cristo, tu Hijo amado, quien vive y reina para siempre. Amén y amén. Los que se pusieron de pie pueden ocupar su lugar con la ayuda del Señor. Un momento en esta hora, pues vamos a considerar una enseñanza más de la palabra de Dios y vamos a iniciar en el mes de agosto con la primera lección. Estamos considerando este tema que es sirviendo a mi Señor. Y el título de la lección de hoy lleva por nombre Leyéndoles la Biblia. Hay un texto áureo que dice de la siguiente manera: Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Hechos capítulo 8, versículo 35. Una vez más le damos lectura y dice: Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Hechos capítulo 8, versículo 35, con la ayuda del Señor. ¿Cuál es el propósito, hermanos, de esta enseñanza? Que el adulto mayor aconseje siempre con el respaldo de la palabra de Dios. Y si nosotros tomamos en cuenta esto, queridos hermanos, pues es una realidad. La palabra del Señor es poderosa, tiene poder. Por tal motivo, nosotros tenemos que aconsejar siempre con la palabra de Dios, compartir la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Hay personas que les agrada el poder leer, me refiero a libros seculares, les gusta, tienen este hábito de leer. Y desde luego que el hábito de la lectura trae al ser humano un conocimiento amplio en sus vidas, y este es bueno. Pero el que cada uno de nosotros tengamos el hábito de leer la palabra de Dios y que todos los días nos alimentemos con ella,
no solamente trae conocimiento a nosotros, a nuestra vida, sino que trae bendición a nosotros primeramente, y también bendice las vidas a quienes se las podemos compartir. Por eso hemos entendido que para todo cristiano es muy hermoso, muy lindo cuando se tiene, hermanos, este hábito de leer, siempre de estarnos alimentando con la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. No hay mejor consejo que el que se da con la palabra de Dios. ¿Por qué? Pues la palabra o las palabras del ser humano no tienen la capacidad para penetrar hasta lo más profundo de las personas. Pero la palabra de Dios tiene poder no solamente para tocar las emociones, sino que ésta llega hasta lo más profundo del hombre, del ser humano. Por eso la palabra del Señor nos enseña que porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, y que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto nos dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 4, versículo 12, con la ayuda del Señor. Existe una pregunta aquí: ¿a quiénes le vamos a compartir la palabra de Dios? Primeramente, a los creyentes. ¿Por qué? ¿O quiénes son los creyentes? Son aquellos hermanos en la fe que por alguna razón, en muchas de las ocasiones, no saben leer. Por tal motivo, ellos solamente escuchan lo que se les comparte de la palabra de Dios. Qué importante entonces es el poder leerles o compartirles la palabra de Dios a cada una de esas personas, porque les ayuda a crecer en su fe. Esto lo encontramos en la palabra del Señor, hermanos, en Romanos capítulo 10, en el versículo 17. Yo les voy a pedir a que, si les es posible, que si tienen su Biblia en su mano, vamos a leer Romanos capítulo 10, versículo 17, con la ayuda del Señor. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: luego la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Una vez más dice: luego la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuando nosotros compartimos la palabra de Dios a hermanos de la congregación que no saben leer, pero que acuden a la casa de Dios porque aman a Cristo, porque aman al Señor Dios Todopoderoso, ellos escuchan la palabra del Señor, pero qué importante es que también nosotros
podamos compartirles la palabra de Dios, leerles la palabra de Dios, ya que de esa manera serán cristianos fortalecidos en su fe, cristianos cimentados en la palabra del Señor. Serán hermanos en Cristo que no se dejarán engañar por otras doctrinas o por otras personas que les lleguen a hablar también de la palabra del Señor, pero alterando la bendita palabra de Dios. Esto se da, hermanos, y se está dando hoy en día como a mismos hermanos de la congregación, pues los han confundido y por eso, hermano, es muy importante que nosotros, como conocedores de la palabra del Señor, podamos compartirles, leerles la palabra bendita del Señor. Cuando nosotros así lo hacemos, hermanos, entonces estamos compartiendo la palabra del Señor y estamos apoyando o siendo una ayuda para esos hermanitos o hermanitas, pues que simple y sencillamente no saben leer, hermanos. Pero nosotros les compartimos la palabra del Señor y es de bendición para sus vidas. Ya que, hermanos, si nosotros así lo hacemos, vamos a ayudarlos no solamente en su crecimiento espiritual, sino que también, hermanos, la Biblia nos enseña en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 15, en el versículo 1 y 2, dice la palabra del Señor, hermanos, de la siguiente manera. Primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 1 y 2, y dice así: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Es importante que se retenga la palabra de Dios. Dice, si retenéis la palabra que os he hablado. Se trata entonces, hermanos, de que cuando nosotros compartimos la palabra de Dios a hermanos que acuden a la casa de Dios, sí, porque es triste, es doloroso que hay quienes pudiéndolo hacer no lo hacen, y esto, hermano, pues no es agradable delante de Dios, ya que ellos no leen la Biblia no porque no quieran, sino porque lo he dicho, hay quienes se les dificulta leerla, ya no lo alcanzan a leer, ya no pueden leer, u otros más, hermanos, simple y sencillamente, pues no saben leer. Entonces, a cada uno de ellos tenemos que compartirles la palabra, acercarnos, visitarlos si nos es posible, acudir a sus hogares, poder compartirles la palabra del Señor, poder leerles alguna historia bíblica. Miren, hermano, es de mucha bendición, ya que la palabra de Dios, hermano, es vida, es poder. La palabra de Dios, hermano, es consuelo. La palabra de Dios llena nuestro corazón de paz, de felicidad y de regocijo, queridos hermanos. Por eso, hermanos, es importante que nosotros
podamos compartir esto, que lo podamos hacer con la ayuda del Señor. Existen personas, yo he conocido a personas que les gusta compartir mucho por medio de las redes sociales o incluso por teléfono, compartir textos de la palabra de Dios, textos. Y eso es muy bonito, porque la palabra de Dios, hermanos, se sigue predicando. Pero las personas que no saben, vuelvo a repetir, usar un teléfono, no saben leer, entonces, ¿quién les dice? Nadie. Pero si nosotros tomamos la palabra de Dios, tomamos nuestra Santa Biblia y nos acercamos a ese hermanito, esa hermanita, con la ayuda del Señor, y le decimos: hermano, te voy a leer un pasaje de la Biblia, una parte escritural. Te voy a leer lo que dice la palabra del Señor. Miren, hermanos, que esto es una bendición. Les comparto solamente algo que viví o he vivido en el camino del Señor. En cierta ocasión, un hermanito de la congregación, a causa de la enfermedad, fue perdiendo la vista, hasta ya no poder ver. Hasta ya no poder ver, ya no acudía al templo, dejó de ir por lo mismo. Pero cuando lo llegaba a visitar, miren, hermanos, lo que hace la palabra de Dios, no es uno, es Dios. Yo le decía: hermano, escuche lo que dice la palabra del Señor. Le empezaba yo a leer la palabra del Señor, un texto de la Biblia, luego otro, luego un pasaje completo, dependiendo, hermano, cómo Dios fuera haciendo sentir a nuestra vida. Y créanme, hermanos, que cada vez que esto pasaba, era una bendición para su vida. En ocasiones, en varias de las ocasiones que yo acudí, hasta lloraba. Lloraba porque Dios era quien tocaba y quebrantaba su corazón. Porque lo que acabamos de leer, hermanos, porque la palabra de Dios dice que es viva y que es eficaz. Penetra el alma, penetra lo más profundo de nuestra vida, penetra hasta lo más íntimo de nuestro ser. Pero se imaginan si yo, como siervo de Dios o como cristiano, veo a un hermano que tiene esta necesidad, ya no va al templo por la enfermedad que sea o lo que tiene, lo que yo les estoy compartiendo en este momento, y pues hay que se quede. Si lo dejamos así, hermanos, su fe empezará a claudicar. El enemigo empezará a engañarlo en su mente y en su corazón. Entrará él en un estado de desesperación y muchas veces hasta llegan a blasfemar contra Dios. Por eso es importante que nosotros compartamos la palabra del Señor a los creyentes como primer punto. A aquellos hermanos que ya expliqué que tienen alguna dificultad para leerla. Es importante que si usted no lo puede hacer porque pues hoy en día por lo que se está viendo de la enfermedad, no poder salir y compartirla, pero si usted puede hacerlo por teléfono, a lo mejor hablándole por teléfono y hablándoles la palabra del Señor, se puede hacer, ¿por qué no? Se puede hacer, hermanos. Al final de cuentas, quien hará la obra es Dios, no es uno. No son nuestras palabras, es la bendita palabra del Señor quien hace la obra en las vidas y en los corazones, hermanos. Por eso
es importante, hermanos, esto. Porque lo que acabamos de leer, dice el apóstol San Pablo, por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvo. Si no, creísteis en vano. Se trata de retener. Estos hermanos que conocieron la palabra, que llegaban al templo, escucharon la palabra, pero que ya no pueden acudir, hermanos, y muchas veces el enemigo se empieza a robar aquello que Dios ya sembró en los corazones. Y por eso es importante compartirles y decirle a esas personas, hermano, Dios está con usted. El Señor dice en su palabra, vamos a leer la Biblia, y de esta manera, hermanos, ellos siguen creyendo en Cristo como el único y suficiente Salvador, y sigue su fe puesta en el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Alabado sea el nombre del Señor. Pero si nosotros no lo hacemos, entonces lo que ya les he comentado, reniegan de Dios y pierden hasta su salvación. Y nosotros que sabemos leer la palabra, que tenemos el conocimiento, Dios nos va a pedir cuenta. Por eso es importante, hermanos, compartir la palabra del Señor, leerles la palabra del Señor a nuestros hermanitos en la fe en Cristo Jesús. Alabado sea el Señor. Punto número 2, hermanos, dice la palabra del Señor. Vamos a leer el punto número 2, hermanos, y esto es leyéndoles la Biblia a los inconversos. ¿Quiénes son los inconversos? Son todos aquellos que no tienen a Cristo en su corazón. Son todos aquellos que no han recibido al único que perdona pecados, al único que salva, al único que derramó su sangre en la cruz del Calvario para salvarnos. Aquellos inconversos que han endurecido su corazón a Dios, al Señor Jesucristo. Y si hablamos de inconversos, aquí tendríamos nosotros que tomar esto en cuenta. Hay familiares nuestros que son inconversos. Desde luego que quizá más de alguno que me está viendo o está escuchando esta transmisión, pues quizás toda su familia será salvo, pero en su gran mayoría tenemos familiares que son inconversos. Tenemos familiares que no han querido recibir a Cristo como su Salvador. Y a ellos nosotros tenemos, hermanos, que compartirles la palabra bendita del Señor. Pues Dios tiene poder para cambiar sus vidas. Tiene poder, hermanos. Para Él no hay nada imposible. Para Él no hay nada imposible. ¿Qué es imposible para Dios? Es cierto que hablando de los inconversos, ya sean familiares nuestros o personas que no son nuestra familia, simple y sencillamente son todos aquellos, acabo de decir, que no han recibido a Cristo como su Salvador. Estas personas en muchas de las ocasiones han endurecido su corazón, se rehúsan a las cosas de Dios, se rehúsan a escuchar la palabra de Dios, porque el enemigo los tiene cegado, porque el enemigo los tiene en
sus deleites de pecado, y eso no los deja ver ni los deja escuchar la bendita palabra de Dios. Pero nosotros tenemos que orar por esas personas y tenemos que pedirle a Dios: Señor, ayúdanos a poder leerles la palabra de Dios, a poder compartirles la palabra de Dios a estas personas, que si es mi familiar, que si es un ser querido, que si es mi vecino, que si es alguien de la colonia, de donde usted es, de donde vive, quien sea, que nosotros le podamos compartir la palabra del Señor, aunque ellos tengan el corazón y la mente dura para no recibir la palabra de Dios. Pero vamos a leer la palabra del Señor, y quiero que por favor, hermanos, leamos lo que nos dice la bendita palabra de Dios en Jeremías capítulo 23, en el versículo número 29, con la ayuda de nuestro Dios Todopoderoso. Y dice de la siguiente manera, Jeremías 23, 29, dice así: ¿no es mi palabra como el fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? O sea, el Señor dice: ¿no es mi palabra como el fuego? O sea que el Señor, la palabra del Señor tiene poder. Es como fuego que consume, como martillo que quebranta. Cuando nosotros compartimos la palabra de Dios a estas personas que son inconversos, que no conocen del Señor, miren, hermanos, el corazón más duro se doblega ante la presencia del Señor, porque la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios es poderosa. Hemos escuchado testimonios, hemos sido testigos de personas, hermanos, que vivían lejos de Dios, que vivían lejos de Cristo, que vivían en un estado en su naturaleza pecadora, y que quizás nunca habían escuchado la palabra del Señor. Pero cuando esas personas la escucharon, cuando nosotros compartimos la palabra del Señor, Dios empieza a hacer la obra. Dios empieza a quebrantar los corazones. En más de alguna ocasión he dado mi testimonio de cómo Dios trató conmigo. Yo recuerdo que cuando escuché la palabra del Señor, estaba realizando una campaña evangelística, y yo me paré como a 2 cuadras donde nadie me viera. Y el hermano que empezó a predicar la palabra de Dios. Y yo estaba escondido, que nadie me viera, pero sí estaba escuchando. Y entre más escuchaba yo de la palabra del Señor, Dios iba tocando mi corazón. Dios iba tocando las entrañas de mi ser, de mi vida, de lo más profundo de mi corazón, hasta llegar al punto que me quebrantó el Señor. En ese día recibí a Cristo como mi Salvador. De allá, de esa parte oscura donde yo estaba, no sé cómo fue lo que pasó, pero yo llegué hasta donde estaban todos los hermanos. El Señor había tratado conmigo. La palabra bendita de Dios había tocado mi corazón, había quebrantado mi ser.
Por eso siempre lo he dicho, que cuando nosotros predicamos y compartimos la palabra de Dios, a quien sea, Dios hará la obra, porque escrito está: mi palabra no volverá vacía. Hará lo que Dios quiere hacer en los corazones, los quebrantará. El Señor tiene poder para hacerlo. Pero nosotros, hermanos, tenemos que ser los medios que Dios use. Nosotros tenemos que compartir la bendita palabra de nuestro Dios. Nosotros tenemos, hermanos, el deber de leerles la palabra de Dios a cada uno de los hermanos creyentes que no saben leer o que por alguna razón, ya lo expliqué, perdieron su vista, ya no ven. A los inconversos, compartirles la palabra de Dios por medio de un folleto, por medio, hermano, de lo que usted esté a su alcance. Dios hará la obra. Dios hará la obra. Llegará el momento, hermanos, que el Señor quebrantará las vidas y quebrantará los corazones. El mundo está perdido, hermano, en sus deleites de pecado, en sus deleites de maldad. Y a cada día que pasa, hermanos, el enemigo se apodera del ser humano, lo tiene cegado, perdido en sus placeres mundanales. Y nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, ¿qué estamos haciendo? ¿Le estamos llevando el mensaje de la palabra de Dios a esas personas? ¿Les estamos leyendo la palabra de Dios? Cuando usted tiene la oportunidad de entablar una plática, un diálogo con esas personas inconversas, usted aprovecha para compartirles la palabra de Dios, o solamente ese tiempo lo ocupa y lo usa para poder estar hablando de otras cosas, menos de Dios. Hermanos, toda oportunidad que Dios nos dé para poder compartir la palabra de nuestro Dios, hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo. ¿Por qué? Porque no sabemos si va a haber otra oportunidad. Porque no sabemos si se nos va a presentar una vez más esa oportunidad con las personas para poder hacerlo. Hermanos, cuando nosotros así lo hagamos, entonces Dios tocará las vidas, tocará las mentes, tocará los corazones. Entonces el Señor empezará a orar maravillosamente. Familias se convertirán, familiares, hermanos nuestros se convertirán a Cristo. Personas que vivían en un estado de pecado, ahora se arrepentirán y reconocerán que hay un Cristo vivo de poder. Tenemos que, hermanos, leerles, compartirles la bendita palabra de Dios, hermanos, porque la palabra de Dios tiene poder, es poderosa, y por la palabra de Dios nosotros hemos sido alcanzados. Ahora hemos reconocido que hay un Cristo vivo de poder.
Pero así como nosotros ya entendimos, muchos también anhelan conocer a Dios y de Dios, queridos hermanos. Vamos nosotros en esta hermosa hora a agradecerle a Dios esta enseñanza de la palabra del Señor, hermanos. Vamos a agradecerle a Dios y vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Si usted no está compartiendo la palabra, leyéndoles la palabra a aquellos hermanitos que ya no pueden leer o que no saben leer, hermanos, hoy es el tiempo. Hágalo. A lo mejor esos hermanos están claudicando en su fe, pero si usted le habla la palabra, entonces se cumplirá lo que dice la palabra del Señor que hemos dado lectura, que luego la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esos hermanos y esas hermanas que estaban claudicando en su fe, ahora crecerá su fe. Una vez más recobrarán fuerzas, aliento para poder seguir en el camino del Señor, para poder marchar en pos de Cristo. Es importante que compartamos la palabra de Dios y que le leamos la palabra de Dios a los inconversos. Si son inconversos familiares nuestros, hay que hablarles de la palabra y leerles la palabra de Dios. Que si son inconversos vecinos y otras personas más, con la ayuda de Dios. Cuando se presente esa oportunidad, hágalo. Si usted no lo está haciendo, es necesario que meditemos y analicemos esto. Hay que hacerlo con la ayuda de Dios. Vamos, hermanos, a hacer una oración en esta hora. Vamos a rogarle a Dios de su bendición, su poder, que Él nos ayude a entender y a comprender su bendita palabra. Que nos ayude y que nos dé fuerza y valor para poder compartirla. Hermanos, si les es posible estar de pie y que hagamos una oración, póngase de pie. Y si no, ¿dónde está? Vamos a orar. Padre Celestial, en el maravilloso nombre de tu Hijo amado Jesús, delante de ti, Señor, estamos en esta hermosa hora, dándote muchas gracias, Señor, porque nos das la bendición y la oportunidad, mi Dios amado, de poder, Señor, atender a esta enseñanza de tu palabra. Gracias te doy por cada uno de tus hijos, bendito Dios, los cuales en esta hora, Señor, se dieron el tiempo, Señor, y el espacio para poder escuchar esta enseñanza. Ayúdanos, bendito Dios, a que cada uno, Dios mío, tengamos ese compromiso de leerles la palabra de Dios y compartir tu palabra a aquellos creyentes, Señor, que por alguna razón no lo pueden hacer. A los inconversos, bendito Dios, obra maravillosamente. Toca las vidas y los corazones cuando nos des la oportunidad de hacerlo y derrama de tu gloria y de tu poder. Sé que nos escuchas, Señor, sé que estás con nosotros, te lo agradecemos en el sublime nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios sea con cada uno de ustedes.